Buen día. En esta ocasión nos estamos reuniendo para hacer un video sobre derivación implícita. Muy bien, aquí tengo propuesto un problema, pero antes quiero recalcar ciertas reglitas de derivación que va a ser necesarias recordar para resolver nuestros problemas, ¿ya? Recalcar que aquí la regla de derivación para a elevado a x, recordando que a debe ser una constante y la variable es x, entonces la derivación de a la x va a ser igual a elevado a x por el logaritmo de a. Y si tenemos x elevado a n, donde aquí recalcamos que x es la variable y n es una constante, es el exponente, en este caso la derivada sería n por x a la n menos 1. Es decir, bajamos el exponente n y restamos al exponente 1. Muy bien, teniendo entonces en recuerdo esas reglitas de derivación, procedemos a derivar esta función que tenemos aquí y que si observamos nosotros lo podemos ver que está en forma implícita. Es decir, no tenemos despejado la variable y. Y va a ser también complicada despejarla. Entonces vamos a aplicar la derivación implícita y para esto necesitamos nosotros igualar la función a 0, en este caso la ecuación a 0. Tendríamos seno de x al cuadrado menos y menos 2 raíz de y menos x al cubo. Pasamos este término a restar, menos y 3x cuadrado igual a 0. De esta manera tenemos una nueva función f de x, y. Es decir, esta nueva función f depende de las variables x y y. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es derivar nuestra función con respecto a la variable x. Cuando derivamos con respecto a la variable x, y tomaría el lugar de una constante. Es decir, lo consideramos como si fuese un número. Procedemos entonces a derivar aplicando también nuestra regla de la cadena y nuestras reglas de derivación. En este caso, vamos a derivar seno, y vemos que su argumento es x cuadrado menos y, hay que aplicar regla de la cadena. Derivamos seno y eso sería coseno de x al cuadrado menos y hay que derivar el argumento con respecto a x. Muy bien, su derivada aquí sería 2x, bajamos el 2 y queda x elevado a 1. Y como y es una constante, su derivada es 0. Entonces simplemente nos quedaba 2x. Pasamos a derivar ahora esta siguiente expresión. Tenemos el 2 en una constante que está multiplicando a la raíz, lo dejamos ahí y derivamos la raíz con respecto a x. La derivada de la raíz sería 1 entre 2 raíz de y menos x al cubo, multiplicado ahora por la derivada del interior de la raíz. Su derivada con respecto a x sería entonces la siguiente. Y, recuerden que es una constante, su derivada es 0. Solo nos queda derivar x cubo, que en este caso sería menos 3x cuadrado, ¿no? Aplicando nuestra reglita de derivación. Bajamos el 3, queda multiplicando por el menos y x le reducimos al cubo en 1. Pasamos a derivar la siguiente expresión. Aquí analizar un poquito. De estas dos reglas de derivación, ¿cuál es la que corresponde aplicar para derivar con respecto a x? En este caso tomemos en cuenta que y es una constante. No es una variable como esta formulita aquí, entonces tenemos que aplicar en este caso la primera regla que tenemos acá, donde y va a tomar el lugar de a, que es una constante. Entonces su derivada de este exponencial sería y a la 3x al cuadrado por el logaritmo natural de y por la derivada, en este caso del exponente, y su exponente sería en este caso la derivada 6x, ¿no? Porque hemos aplicado también regla de la cadena. Muy bien, entonces para derivar, recalcando aquí esta expresión, hemos usado la primera formulita que tenemos aquí enunciada. Muy bien, procedemos a ordenar esto un poco porque hasta aquí ya hemos derivado.
y ordenamos un poquito. Va a ser 2x coseno de x al cuadrado menos y. Aquí podemos simplificar 2 y multiplicar menos por menos nos resultaría más 3x cuadrado sobre raíz de y menos x cubo. Y aquí tendríamos simplemente menos y a la 3x al cuadrado por logaritmo de y por 6x. Hasta aquí tenemos derivada la función f con respecto a x. Pasamos ahora a hacer el cálculo de la derivada de la función que tenemos aquí con respecto a la variable y. Si vamos a derivar con respecto a la variable y, entonces ahora x se considera como una constante. Entonces procedemos a derivar usando nuestras reglitas de derivación y también regla de la cadena. Derivamos el seno, en este caso la derivada del seno sería coseno de x cuadrado menos y por, ahora derivamos el argumento, pero recuerden que estamos derivando con respecto a y, así es que x cuadrado se considera una constante y la derivada de esa constante es 0. Entonces nos está quedando la derivada de menos y, que eso simplemente es menos 1. Pasamos a derivar esta siguiente expresión, copiamos el menos 2 porque es una constante que está multiplicando a la expresión para derivar y procedemos a derivar la raíz. En este caso la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de y menos x al cubo. Ahora debemos derivar todo el argumento de la raíz con respecto a y, así es que este x cubo es una constante y su derivada es 0. Solo nos queda derivar y, que en este caso su derivada es simplemente 1. Ahora pasamos a derivar esta expresión, menos, y veamos. En este caso, y es la variable y x es la constante. Por lo tanto, corresponde aplicar la formulita número 2, ¿no? Entonces aquí bajamos el exponente, que sería 3x al cuadrado, escribimos y a la 3x al cuadrado y le restamos 1. Esa sería la derivada o la regla para aplicar con respecto a y. Muy bien, hasta aquí hemos derivado. Lo que pasamos es a ordenar un poco, si es que se pudiera hacer simplificaciones o reducir términos. En este caso nos quedaría menos coseno de x al cuadrado menos y. He multiplicado el menos 1 por el coseno. Aquí podemos simplificar 2, nos estaría quedando menos 1 sobre raíz de y menos x al cubo. Y aquí, bueno, no tenemos nada que simplificar, lo dejamos tal como quedó en derivada. Muy bien, entonces ya tenemos dos resultados. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Muy bien, lo que nos ha pedido el problema, el ejercicio, es calcular y'. En este caso, y' va a ser igual a menos la derivada con respecto a x entre la derivada con respecto a y. Entonces, lo único que hacemos es copiar nuestros resultados de nuestras respectivas derivadas. En este caso aquí, la derivada con respecto a x sería 2x coseno de x al cuadrado menos y más 3x cuadrado sobre raíz de y menos x al cubo menos y a la 3x al cuadrado por logaritmo de y por 6x. Todo esto debemos dividirlo ahora entre la derivada con respecto a y, que ya tenemos aquí el resultado, y eso nos está dando menos coseno de x cuadrado menos y. Menos, solo copiamos el resultado, 1 entre raíz de y menos x al cuadrado. Menos 3x cuadrado y elevado a 3x al cuadrado menos 1. Y de esta forma ya tenemos aquí la derivada de y que nos pedían aquí en el problema para esta ecuación. Bueno, espero que el ejercicio les sirva para que ustedes puedan estudiar mejor. Gracias.